semana estamos puntuales para realizar este programa Magazine Cultural de periodismo investigativo y alternativo, agradeciendo a ese equipo de colaboradores, Jaime, Edinson, Pablo Federico y todo el personal que hace posible que salgamos al aire, igualmente a nuestro gerente Rafael Ávila, que una actitud muy democrática permite que este tipo de periodismo se realice desde la ciudad de Santiago de Cali, la sucursal del cielo, como la llamó el poeta Eduardo Carranza. Decía que Cali es una ciudad que nació de una sonrisa de Dios sobre la tierra. Eso decía el poeta Eduardo Carranza. Queremos saludar allá en ese grupo de amigos que en Panamá nos reporta a esta hora sintonía por Real Audio www.canalccali.com. No olviden, Real Audio www.canalc.com. Igualmente nos pueden ver en Cali TV, Canal 12 de en Cali TV, Canal 12 de Global Televisión y por todas las redes sociales, YouTube, Messenger, Google, Facebook. Estamos precisamente para mejorar y estar con ustedes llevándole la información cultural, el análisis político, social, económico, cultural desde todo punto de vista. Allá esos amigos en Bucaramanga que se reúnen a esta hora en Mamamillo, donde pueden consumir los platos exquisitos de la comida santandereana, la comida nacional e internacional. También queremos saludar allá en Barranquilla, en Bogotá, Bucaramanga, nos reportan sintonía amigos en París, que también a esta hora de la noche allá pues están ya viendo el programa. Eso nos llena de emoción y queremos iniciar el programa diciéndoles que Cali, desde el día de ayer hasta mañana, es la sede de la cuarta Asamblea Nacional de FELCOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, que preside la periodista del Meta, Adriana Hurtado. El Círculo de Periodistas de Cali, con Freddy León Cuellar a la cabeza y el servidor Rodolfo Poveda y 10 delegados más del Círculo de Periodistas, estamos participando y atendiendo como anfitriones a más de 100 periodistas delegados de las diferentes asociaciones y círculos de periodistas de Colombia. Le damos entonces a ellos un saludo muy fraternal y decirle que Cali no solo les abre el corazón, sino que les damos un fraternal abrazo. También queremos enviar un saludo especial allá al viejo Pachín, Diego Gómez, precisamente el director del canal universitario Univalle, que está en recuperación después de un vil atentado que lo puso al borde de la muerte. Para Pachín, queremos decirle que vamos a enviar un saludo desde la cuarta Asamblea de Periodistas, para que usted sienta la solidaridad, el amor y el cariño y el deseo de recuperación que tenemos por usted, viejo Pachín, Diego Gómez. Queremos verlo ya pues próximamente al frente de tus actividades. Queremos hacer un llamado también muy solidario a los familiares del profesor Oscar Sierra, profesor distinguidísimo de la Escuela de Psicología de la Universidad del Valle, y decirle a sus captores que ya es hora que devuelvan al profesor, al distinguido amigo, educador de la Universidad del Valle, Oscar Sierra, retenido injustamente. Necesitamos que lo devuelvan vivo, porque vivo se lo llevaron, al igual que sus 2 mascotas, pero que cese desde ya la angustia que están viviendo los familiares del profesor Oscar Sierra. Queremos que cese ese sufrimiento, que esos 2 capturados se les conmueva la inteligencia, los sentimientos, sus psiquis, y aún los familiares de estos 2 detenidos, para que confiesen la realidad de la situación del profesor Oscar Sierra.
que esté vivo, anhelamos, y que regrese a su hogar y a la Universidad del Valle. Entrando en materia cultural, es importante resaltar la actividad que se realizó el fin de semana pasado con la llamada Misa de mi Pueblo en el Centro Histórico de Cali. El Centro Histórico de Cali, recordemos, está ubicado en la zona de la Merced, de la iglesia de la Merced, y el sector donde queda la Cámara de Comercio, el Banco de la República. Entonces vamos a hacer una pequeña reseña en el sentido de que es un evento cultural a la cual deben asistir caleños y turistas. Se presenta artesanía, grupos musicales, hay manifestaciones culturales de todo tipo, exposición de vehículos clásicos antiguos. Se presentó una hermosísima colección de vehículos Volkswagen, igualmente de las famosas motos Lambretta, Auteco Lambretta, unos tesoros desde el punto de vista de su estado original de estos vehículos. También es importante reseñar que en el día de ayer se celebró en las instalaciones de la Sociedad de Mejoras Públicas la fiesta de celebración de 80 años del que su fundador, el amigo cariñosamente ya difunto Pacho Gato, consideró el mejor rotativo del mundo y sus contornos, el Gato, que hoy dirige su hijo Frisco González y un equipo de colaboradores que escriben de manera humorística, un estilo diferente de hacer periodismo. Igualmente es importante reseñar la importancia del pintor payanés Efraín Martínez. Justamente el 15 de diciembre de 1898 nació en la ciudad de Popayán el maestro Efraín Martínez. Recordemos que los frescos que están en la cúpula del Teatro Municipal son obra del maestro Efraín Martínez. Los grandes frescos de la Universidad del Cauca, en homenaje al periodo de colonia e independencia, sobre todo, son obras del maestro Efraín Martínez. También es importante reseñar que la colección de óleos de los rectores del histórico Colegio de Santa Librada de Cali es obra del maestro Efraín Martínez. Pero hay una cosa lamentable, y es que la casa donde él nació e hizo sus obras, hoy convertida en un importantísimo museo como la Casa Valencia, fue víctima de asalto de ladrones que sustrajeron más de 80 obras que son de un gran valor histórico y un gran valor económico, obras que se calcula que cada obra puede tener un valor entre 1 millón, 2,5 millones de dólares, lo cual no solo lesiona el patrimonio de sus familiares, en este caso las hermanas que estaban a cargo de esa casa museo en la ciudad de Popayán, sino pues el patrimonio histórico y artístico de la ciudad de Popayán, y desde luego de la obra artística de un colombiano ilustre como es Efraín Martínez. Hacemos un llamado para que los coleccionistas o los que estén interesados en adquirir este tipo de obra no lo hagan, pues estarían no solo convirtiéndose en cómplices, sino también en verdaderos delincuentes al subsidiar este tipo de acto contra la obra de un gran colombiano como es Efraín Martínez. También queremos decirle a todos los caleños, desde el punto de vista cultural, Decisiones resalta de alguna manera el esfuerzo que ha hecho la administración municipal para presentar un alumbrado decembrino en el paseo de la Avenida Colombia. Son unos adornos luminosos que le dan realce
sobre todo a la celebración navideña. Bien, pensamos que ya nuestro querido editor Pablo Federico está listo a presentarnos materiales importantísimos, ¿no? Sí, entonces, bienvenido Pablo Federico, nuestro querido editor, que hace ese gran esfuerzo, y queremos recordar a un gran músico cubano, Enrique Jorrín, que es el creador del cha-cha-cha. ¿Quién no ha bailado el cha-cha-cha? Además tuvo una gran influencia en la música cubana, danzón, el son, todos los aires cubanos que después tuvieron una gran influencia en lo que fue el movimiento musical afroantillano. Entonces queremos rendirle un homenaje a ese gran maestro cubano, Enrique Jorrín, creador del cha-cha-cha, y desde luego tuvo una gran influencia en otras expresiones musicales de la música afroantillana. Veamos entonces a este gran maestro. Por la calle contento yo salgo con mi maleta a trabajar. Los vecinos están intrigados porque me pongo a ensayar el pregón que me hace encontrar al marchante que sé ejemplar, porque no quiero que me pase, señores, lo que sucedió una vez cuando iba por la calle Flores, que me gritaron: ¿qué es lo que hace usted? ¡Yo! Estilo a estilo, bonita de niños y camba de mayores, arreglando esa cosa, oye, soy de los mejores, y de arreglo la cama, la vieja Dolores, me mato los bichos y no pinto de colores, de arriba no me llame y voy a chula y elevadores. Yo, estilo, que yo arreglando esas cosas soy cancha, señores. Palma la cucaracha, palma que suenan los tambores. Y después vengo de descanso para arriba de los bandidores. Ahí después que yo me arregle, mamá, te quito los dolores. Que ritmo y sabroso, oye, suenan los tambores, abuelo. Yo, estilo, arreglando esas cosas soy cancha, señor. Después que los arregle, mamá, te lleno de sabores.
homenaje de Decisiones a un gran músico cubano, Enrique Jorrín. Como decíamos, el cha-cha-cha, ¿quién no bailó el cha-cha-cha? Pues, ¿sí? Nuestros padres y nosotros cuando éramos niños, ¿no? Las nuevas generaciones tendrán que evocar y aprender a apreciar este tipo de manifestación musical. Otra artista que le vamos a hacer un homenaje en el próximo programa es Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, pues las nuevas generaciones alcanzaron a ver precisamente en plena escena, en una de esas novelas mexicanas, ¿no? Bastante dramáticas, estaba actuando, sintió un fuerte dolor en el pecho y resulta que era un fulminante infarto. Esta artista muy querida, sobre todo en México, que era considerada una hija de México, nació en Argentina y murió hacia los 92 años, pero de verdad que fue una artista extraordinaria. No solo cantó tangos, música mexicana, música folclórica latinoamericana, sino que filmó o participó en más de 50 películas y bueno, y todo tipo de telenovela, de esa que hace llorar a las damas y conmueve el público popular de América Latina. Libertad Lamarque, estamos pendientes para el próximo programa hacerle ese homenaje. Como también tendremos, estamos preparando con nuestro querido editor Pablo Federico una reseña de lo que son las celebraciones de diciembre, las tradiciones de diciembre en diferentes países del mundo. En el mundo católico se celebra de una forma, pero también hay otras religiones y otros pueblos que como manifestación cultural celebran de manera diferente las fiestas de Navidad. Eso vamos a tenerlo para el próximo programa. Bien, quería recordarles por qué la importancia del Centro Histórico de Cali, ¿no? Como se fundó como una estrategia para recuperar y promover la conservación, apropiación, protección, conocimiento de lo que fue los orígenes de la fundación y la tradición cultural de Cali. Dice la tradición histórica que el 26 de julio de 1536, Luis López Muñoz, en nombre de Sebastián de Benalcázar, fundó allí la ciudad de Cali, oficializó la fundación justamente donde está el convento y la iglesia de la Merced. Fue declarado monumento nacional por la ley 153 de 1963, cuando un grupo de entidades culturales con sede en esta zona, conscientes del potencial histórico, artístico y cultural del sector, se unieron en el 2011 para celebrar cada viernes final de mes lo que llaman la actividad histórica, una actividad que se realiza con la red de gestores culturales y empresas y se acompaña por una serie de actividades de tipo artístico, cultural, artesanal, que promueven los valores de calinidad y vallecaucanidad. Es de verdad importante que apoyemos este tipo de iniciativa. Bien, como es tradicional en esta programación, creemos que el humor también es realidad. Debemos ver con otra cara los principales problemas y asuntos que afectan al país. Entonces vamos a ver que el humor también es realidad. Uribe, centro del universo. Observemos allí la egolatría, el egocentrismo, para pretender que en el tarjetón, como un ícono sagrado, estuviera la imagen de este personaje que tiene deudas profundas con la historia, ¿no? Y aquí, en un mullido sofá, los que piensan de otra manera, ¿no? El centralismo en Bogotá, no se dan cuenta de la capital de Colombia,
es La Habana, ¿no? En ese sentido, pues, se están realizando las negociaciones de paz y todo gira en torno a lo que pueda resultar de ese proceso. Y el personaje del daño, bueno, dice el caricaturista, ¿no? Ahí lo conocemos, un personaje que en su juventud quemó libros de filosofía o que tenían un enfoque social o crítico, ¿no? Y hoy es un verdadero inquisidor, ¿no? Procurador Alejandro Ordóñez, personaje del daño. Y aquí encontramos la forma perversa como se mide la decisión de un porcentaje salarial, ¿no? ¿Qué tal si los obreros le dijeran a los empresarios y a los financistas sus ganancias no pueden superar el 3 o 3.5, ¿no? Cuando nos están diciendo las estadísticas, por ejemplo, Portafolio, que el sector financiero en el año 2013 está superando casi los 200 billones de pesos de ganancia, sector financiero, ¿no? Y entonces la clase trabajadora se le sacrifica condenándolo a un porcentaje de hambre, puede ser, ¿no? Porque el salario mínimo solo beneficia a los que están dentro del sector legal laboral, ¿no? Y la gazapera, ¿no? Jefes de banda, estrato 7, se dan chuzos, ¿no? Y recordemos personajes, César Gaviria contra Pastrana, Samper contra Santos y Uribe, Serpa contra Ordóñez, y pare de contar, ¿no? La salud en Colombia, observen los tumores cancerosos que lo afectan, ¿no? La corrupción, vemos allí la privatización, la politiquería, verdaderos tumores, y el proyecto de reforma a la salud es igualmente perverso, simplemente como dicen los campesinos, y lo decía recientemente en un foro importante sobre salud, la misma perra con la misma huasca, ¿no? O sea, es peor el proyecto que lo que pretende reformar. Y aquí una lección de historia, lo que significa Nemocón, en lengua muisca, ¿no? Significa lamento del guerrero, Nemocón. Y bueno, aquí observamos una realidad, ¿no? Los baldíos son terrenos que, aunque sin cultivarlos, le dan frutos a los grandes empresarios. Vemos, por ejemplo, cómo hoy se juzga, ni siquiera se juzga, se llama una simple diligencia preliminar a los verdaderos responsables de haberse apropiado a través de leyes y disposiciones legales de los baldíos para entregarlos a los grandes grupos financieros, que son los que han convertido el territorio en sede de los macroproyectos. Y el diálogo de las palomitas, ¿no? No sé cuál me saca más canas, el negocio de la paz o el del salario mínimo, ¿no? Alguna vez le decíamos a Angelino Garzón que no solo de paz vive el hambre, ¿no? Una paz sin proyectos sociales es imposible. Y otra vez el personaje con esos poderes casi satánicos, ¿no? Que quita y pone y pretende sacar del país a los elementos de la oposición, ¿no? Lo que decía Bobbio, ¿no? Que es la oposición la que legaliza la democracia y no la democracia la que legaliza la oposición. Y aquí encontramos esa otra discusión entre el personaje hoy sancionado y su inquisidor, ¿no? Y para que no se le ocurra en 15 años volver a elegir a un procurador así, porque es que lo irónico es que el senador Petro en su momento votó por la elección de su propio verdugo, ¿no? Bien, esa es la realidad vista desde el humor. El humor también es realidad, pero no podríamos pasar desapercibido, porque no podemos contribuir a que este país siga siendo de amnésicos, ¿no? De olvidadizos de su realidad histórica. El 7 y 8 de diciembre de 1928 ocurrió un hecho histórico, político, trágico,
que marcó definitivamente el futuro de nuestro país. Se conoce con el nombre de la masacre de la Bananera. ¿Cuál fue el significado de este acontecimiento? Primero, fue el inicio del derrumbamiento de la hegemonía conservadora que se había iniciado con el proceso llamado de la regeneración de Rafael Núñez en 1886, una hegemonía conservadora de la que participaron también líderes liberales, ¿no? Como siempre ha pasado esto, ¿no? Pero en 1928 este hecho tuvo tanta trascendencia que un joven dirigente socialista en ese momento, que llegaba de Italia de hacer una especialización en Derecho Penal y Criminología, se había distinguido por ser el mejor estudiante y alumno distinguido del maestro de la Criminología y de la Escuela Positiva del Derecho, Enrico Ferri, inició unos debates para demostrar que el 7 y 8 de diciembre de 1928 no habían tumbado racimos de bananos, sino que habían acabado con miles de vidas de trabajadores de la zona bananera, precisamente el sector de donde está ubicado Aracataca, cuna de nuestro premio Nobel, y que hace poco, irónicamente, le inauguraron el acueducto, pero no llegó agua, ¿no? Y todavía están tratando de que llegue agua a ese acueducto que por primera vez inauguraban en Aracataca. Entonces, ese hecho histórico de las bananeras, 7 y 8 de diciembre de 1928, lo vamos a recordar, porque como decía un gran historiador, incluso de Palmira, ¿no? Decía que quien no conoce la historia de su patria ni de su partido es indigno de tener patria y de tener partido. Entonces vamos a ver este interesante documento sobre ese acontecimiento histórico que no puede borrarse de la memoria de los colombianos, la masacre de la Bananera. Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. De manera que eso, pero con los empleados de aquí colombianos fueron los culpables, porque ellos son los que no gustaban del pueblo trabajador, porque no lo votaban y nada le daban. Y eso como se lo iban a reclamar, ya por eso cometieron la infamia de que romper esa huelga, porque ellos comenzaron a cortar guineo. Para romper la huelga fueron los empleados. Oye, los empleados fueron los que cortaron guineo para que el pueblo se conspirara para no ir a cortar guineo, y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre, acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona, porque fueron más de 60.000 almas que mataron. Comenzó por allá en 1918, 10 de enero estalló el primer movimiento, sin ninguna organización, sin pliego de peticiones, pero era indudablemente el despertar por conseguir de la compañía que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores. Las bananas son, en importancia, la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en la bananera, producen 10 millones de dólares para propietarios y empleados. Nosotros somos una corriente revolucionaria de justicia animal. Y les tenemos un nuevo capítulo sobre la historia de Chiquita Brandt. Chiquita Brandt. Vamos con los titulares. ¿Todas les pagaron? Todas. Además de Chiquita Brandt, además pagaron Del Monte y Dolph. Fiscalía abre investigación preliminar a la Chiquita Brandt por presuntos nexos con paramilitares.
al mundo y al país. Le pongo el caso específico de Urabá como ejemplo, donde las multinacionales bananeras todas le pagaban 3 centavos de dólar a la autodefensa. Crímenes. Hoy la justicia lo considera crímenes. Nosotros en ese momento lo consideramos acciones de guerra. Le cambio la pregunta. ¿Ustedes mataban con esa plata? Y la última aparición del desmovilizado Salvatore Mancuso con la televisión internacional fue el pasado domingo en el programa estelar de la CBS 60 Minutos. Allí aseguró que todas las multinacionales bananeras presentes en el Urabá pagaron a las autodefensas para obtener protección frente a la amenaza de la guerrilla. El jefe paramilitar apareció muy elegante ante el programa estelar de la CBS 60 Minutos en el documental titulado El precio de las bananas. Ellos pagaron impuestos porque nos parecíamos a un estado en el área y porque les proveíamos la protección que les permitió seguir haciendo inversiones y obtener beneficio financiero. Mancuso explicó que hasta las más conocidas del mundo les pagaron. ¿Todas les pagaron? Todas, además de Chiquita Branch, además pagaron Del Monte y Dole, dos de las fruteras estadounidenses más conocidas del mundo. Chiquita Branch, empresa norteamericana que ya admitió sus relaciones con los paramilitares. La multinacional bananera Chiquita Branch, condenada en Estados Unidos por financiar paramilitares. Chiquita Branch, condenada por relaciones con paramilitares. Este es el cuarto reclamo judicial contra la multinacional bananera, luego de que aceptara ante la Corte de Nueva York que entre 1997 y 2004 le había entregado a los paramilitares por lo menos 1.7 millones de dólares, razón por la cual se le pide responder judicialmente por 167 asesinatos atribuidos a los paramilitares en la zona financiados por Chiquita. Buena parte de las víctimas de esos reclamos están asociados a la persecución de sindicalistas bananeros. Interpuesta por las víctimas contra las bananeras de Urabá, los demandantes buscan implicar penalmente a las juntas directivas de varias de esas empresas que habrían patrocinado grupos de autodefensa. Bueno, esta es la realidad histórica que no se puede olvidar, sobre todo cuando la Chiquita Branch, que ya no es la United Fruit Company, esa siniestra empresa norteamericana que utilizaba una forma de explotación medieval de los trabajadores de las bananeras, hoy convertida en una de las empresas de uno de los personajes amigos de la muerte en el mundo, como es George Bush, padre e hijo, y gran aliado precisamente de quien después en Colombia se convertiría en presidente de este país por 2 periodos. Todos esos personajes forman parte de lo que fue el Pacto de San José de Ralito, que históricamente las Cortes Internacionales tendrán, dentro de un plazo prudencial, mostrar quiénes son los verdaderos culpables, quiénes se beneficiaron políticamente, quiénes llegaron al Congreso y sobre todo se tomaron los partidos tradicionales con una propuesta basada en seguridad brutal o seguridad democrática. Eso en Colombia debe ser revisado hacia un proyecto más democrático que consolide un país en paz, en armonía, más justo, pero es una realidad histórica que no se puede desconocer. Decisiones es eso, un magazine de periodismo alternativo, de periodismo investigativo y sobre todo la historia del país no se puede soslayar con una deformación de la realidad histórica. En ese proceso de hacer pedagogía política e histórica traemos un importante resumen de lo que es el análisis de hechos que en la historia de Colombia han definido un derrotero. Vamos a observar este documento que nos sirva de reflexión y análisis. Bien. Un descubrimiento consiste en ver lo que todos han visto y en pensar lo que nadie pensó. Albert Sent. El gran pez, unidos en una sola voz. Esta es una historia que comienza en el océano. Cualquier parecido con la realidad tal vez sea solo una coincidencia. Esta solo es una historia de peces. En
En un inmenso océano en el que abundaba la vida, la tranquilidad reinaba en sus arrecifes. Peces de todas las especies y colores convivían libres y en armonía, disfrutando de los privilegios que el océano les proveía, sin preocupaciones, sin tensiones, ni miedo a nada. Un día, la tranquilidad del mar se oscureció por una sombra que cubrió todo el arrecife. La sombra de una extraña bestia marina con cabeza de tiburón martillo, cuerpo de pulpo y 4 poderosos tentáculos. La bestia del mazo. Y con ella, una legión de hambrientos tiburones que vinieron desde océanos lejanos con un plan oscuro. Observaron cómo vivían los peces en perfecta armonía y libertad. Entonces, con voz calculadora, dijeron: ellos son los que necesitamos para darle vida a nuestro sistema. Y aconteció que en la oscuridad de las cavernas marinas, la bestia cabeza de mazo se reunió con su legión y maquinaron un astuto plan para controlar al mar entero. ¿Qué haremos para lograr nuestro plan?, preguntaron los tiburones. Y con gran frialdad, la bestia respondió: nos infiltraremos en la vida de los peces. Seremos para ellos grandes intelectuales. Les haremos creer que nuestro conocimiento es superior. Y a través de la hegemonía tiburón, implantaremos estratégicamente mis 4 tentáculos de poder, que extenderemos por todo el arrecife. Con mi primer tentáculo, estableceremos las ideologías, normas y leyes para gobernarlos. Con mi segundo tentáculo, castraremos sus mentes convirtiéndolos en fanáticos y adoradores de ídolos a través de la creencia. Con mi tercer tentáculo, les inyectaremos dependencia, apego y ambición por las falsas perlas. Y cuando haya resistencia, con mi cuarto tentáculo, impondremos control y autoridad por medio de las armas. Así, sus palabras quedaron escritas como actas de estricto cumplimiento, que seguirían al pie de la letra como plan de ejecución. Para lograr su oscuro plan, era clave hacer que los peces creyeran en ellos. Entonces, uno de los grises preguntó: ¿cómo haremos para que los peces crean en nosotros? Y calculando su respuesta, la bestia sentenció: desde hoy, la vida en el arrecife tendrá precio. Nos adueñaremos de todo el alimento y ante la escasez y el hambre nos presentaremos como redentores. Les venderemos el alimento modificado y seremos nosotros mismos quienes los esclavizaremos con las falsas perlas para que puedan comprarlo. Y así fue. Los tiburones se apoderaron del alimento. Unos se encargaron de venderlo, otros instauraron bancos de falsas perlas para facilitarle a los peces el acceso a préstamos y así cubrir sus necesidades. Esto presionó a los peces a trabajar como esclavos para poder pagar. La estrategia de los tiburones tuvo resultados. Ante los ojos de los peces se hicieron ver como seres imprescindibles que llegaron a proveerles todo lo que necesitaban. Y sin más opción, los peces empezaron a creer en ellos. Desde ese entonces, los peces aceptaron las soluciones que los tiburones les ofrecían, conviviendo con las consecuencias de confiar plenamente en ellos. Habiéndose ganado la credibilidad de los peces, los tiburones grises, pregonando rectitud, extendieron en el arrecife su tentáculo ideológico: el capitiburismo, el tibunismo y el tibucialismo, un variado menú para los más inocentes idealistas. Y, conociendo los tiburones el espíritu de libertad que tenían los peces, les construyeron otra ilusión y en un aclamado discurso les comunicaron: somos sus líderes y por ello queremos otorgarles un derecho, el innegable derecho a la tiburocracia, la oportunidad de elegir un gobierno de peces para peces, encabezado por los tiburones y sus partidos, que ustedes tendrán la libertad de elegir por votación. Los peces votaron por los tiburones, legitimando la tiburocracia, y con gran alegría celebraron que ahora todos gobernaban.
Así fue como los peces eligieron gobierno tras gobierno a los tiburones grises, manteniendo vivo el ritual de la tiburocracia. El tentáculo ideológico de la bestia cabeza de mazo reinó por siglos, y cada generación de peces que nacía crecía pensando que el sistema en el que vivían era natural y necesario. Desde entonces, la vida de los peces se rigió con leyes como la que, aprovechándose de la falta de oportunidades, presionaba a los peces a reclutarse en armas para defender a muerte los intereses de los tiburones. Otras les exigían el pago por nadar en las aguas del arrecife o les reclamaban impuestos por el plancton y el alimento. Pero había una ley que los peces no entendían muy bien, aunque cumplían sin protestar: trabajar toda su vida sin descanso hasta que fueran considerados abuelos. Pero muy pocos lo lograban, porque los tiburones siempre aumentaban la edad para ser abuelos. Los peces empezaron a vivir sin motivación. Ya no trabajaban para vivir, sino que vivían para trabajar. No veían crecer a sus hijos. Para ellos, la vida transcurría en el empeño de sobrevivir, olvidando que el mar les daba todo lo necesario para vivir dignamente. Cansados del gobierno de los grises, los peces hicieron uso de su exclusivo derecho a la tiburocracia y eligieron un nuevo tiburón, un tiburón azul. Pero las cosas siguieron igual, así que sin pensarlo, volvieron a elegir a otro, esta vez a un tiburón rojo. Sin percatarse de su odisea, terminaron aún más divididos por partidos y colores. Fue tal el desespero de los peces con las leyes de sus gobernantes que determinaron que lo que necesitaban era un cambio. Y en una rara coincidencia, apareció de la nada un tiburón negro diciendo: «Yo les daré el cambio que necesitan». Deslumbrados por la promesa del sí se puede, eligieron al primer tiburón negro de la historia como gobernante. Pero con este, las leyes fueron más severas y su actitud de imponer la guerra empeoró la situación para todos los peces. Pero en medio de tanta inconsciencia, surgió un grupo de peces que, cansados de su situación, pensando en el futuro que les esperaba a sus hijos, los cuales desde antes de nacer ya tenían una deuda y eran propiedad del sistema de la bestia marina, decidieron entonces no continuar dejando sus vidas en las manos de los tiburones. Entre este grupo de peces había uno osado y valiente que motivó a los demás a nadar por el camino que los llevaría a hacer lo que a la razón parecía imposible. En el lugar más alto del arrecife, el valiente pez se reunió con sus compañeros para buscar una alternativa a toda esta situación. Y después de horas de dialogar sin fin, el silencio se apoderó de ellos. Y en medio del silencio, una voz pausada y paciente increpó a los peces: «No podemos seguir transitando entre gobiernos de tiburones con los ojos de la ignorancia y la inocencia. Tales condiciones, unidas, nos convierten en los perfectos estúpidos que hacen que su sistema funcione». Era el más sabio pez del arrecife. Ante sus palabras, un pez sabiondo exclamó: «No le creamos a este viejo. Los tiburones siempre nos han gobernado porque toda la vida se han preparado para esto y saben cómo hacerlo. Ellos, por tradición, han sido los gobernantes de nuestros padres y abuelos». Con sabiduría, el anciano pez contestó: «Actuando de esta manera somos responsables de nuestras propias penurias. ¿Acaso no saben que el precio de los alimentos, los tributos y nuestras deudas son decisiones astutamente impuestas por los tiburones y que ninguno de sus gobiernos en toda la historia nos ha dado una solución definitiva? Y es que los árboles no dan frutos diferentes a su propia especie, y como son tiburones, solo velan por intereses de tiburones, perpetuando así su poder. Lo que necesitamos es exigir nuestro derecho a una tiburocracia real», propuso otro pececito. «No es la tiburocracia lo que tenemos que exigir, porque nunca ha sido para nuestro beneficio. Elijamos a quien elijamos, siempre será un tiburón. Gane quien gane, nosotros siempre perdemos. La tiburocracia que cada periodo ejercemos ha sido la apetitosa carnada que nosotros mordemos, dándonos una absurda satisfacción temporal por haber elegido lo mejor para nosotros.
Con la tiburocracia logran atraparnos con un anzuelo ilusorio de libertad, permitiéndoles que nos gobiernen con sus reglas, pero con nuestra propia aprobación. Pero, ¿cómo vamos a elegir quién nos gobierne?, preguntó un pececito angustiado. A lo que el anciano respondió: recordemos que hubo un momento de nuestra existencia donde no fuimos gobernados por élites tiburones y todos vivíamos unidos en armonía con el mar. Reflexionemos. Si realmente lo que los tiburones nos han dado es necesario, ¿por qué nos sentimos divididos? ¿Por qué nos hemos convertido en seres vacíos, egoístas, arrogantes, obsesionados por las falsas perlas, sin saber qué hacer, sin voz interior? Usando un tono más fuerte, el anciano pez dijo: empecemos por reconocer que nuestra libertad es una ilusión y que nuestra vida es esclavitud. La realidad solo la ve quien la quiere ver. Es nuestra gran indiferencia la que nos mantiene dormidos. Despertar es un compromiso colectivo de aplicación individual. Solo así podremos acercarnos al día donde tendremos la capacidad de autogobernarnos. ¿Qué vamos a hacer con los tiburones? Nunca van a permitir que nos autogobernemos, exclamó un pececito temeroso. Tienes razón, aseveró el anciano. Ellos harán hasta lo imposible para impedirlo, pero no lo lograrán por una sencilla ecuación. Nosotros somos millones y ellos son pocos. Su sistema solo funciona cuando nosotros somos el combustible que lo mueve. Si no hay combustible, no funciona. Entonces exclamó un pez bravucón: lo que debemos hacer es armarnos con lo que podamos y enfrentarlos con valentía hasta que consigamos recuperar lo que nos pertenece. No es el camino de la violencia el que nos llevará a recuperar lo que perdimos, mi amigo. Eso hace parte del juego de ellos, le respondió el anciano. Comprende, estamos hablando de conciencia y ella nada tiene que ver con la violencia. ¿Se han preguntado qué pasará cuando nos unamos, nos organicemos y, guiados por nuestra conciencia e inteligencia, tengamos la fuerza para transformar nuestra realidad? Ese día seremos cual huracán de conciencia indetenible. Y así, cual saber de profecía, el anciano pez vaticinó un nuevo amanecer para los peces. Fue entonces con el tiempo como poco a poco los pececitos se unieron, conformando un gran cardumen como nunca antes se había visto. El gran pez, que superó en tamaño, fuerza e inteligencia a los tiburones de la bestia del mazo. Sin violencia, sin diferencias, unidos en una sola voz, la voz universal de la conciencia, la voz de la vida. Era el momento esperado. Los peces, en una acción colectiva de conciencia, utilizando el pleno derecho de la tiburocracia otorgada por los tiburones y bajo el escepticismo de muchos, en un hecho sin precedentes en la historia del arrecife, el gran pez, en perfecta sincronía, votó por sí mismo. Así, cada uno depositaba en las urnas un papel con su nombre, no como acto de rebeldía, y sí como símbolo de autoelección en pro de la vida de la vida. Los tiburones enardecidos volvieron a hacer las elecciones con nuevos candidatos. Y el gran pez, nuevamente, en perfecta sincronía, volvió a votar por sí mismo. Esta hazaña única le dio fin a todo lo que representaban los tiburones. Por fin, todos comprendieron que solo era una oscura estratagema para dividirlos y controlarlos. Los peces jamás volvieron a creer ni a ser parte de ningún grupo tiburón. Continuando en sincronía colectiva, retiraron todas las falsas perlas de los bancos. En consecuencia, los bancos se quebraron y las perlas perdieron su valor, pues los peces nunca más las utilizaron para comprar y nuevamente volvieron a consumir el alimento original que naturalmente el mar les proveía. Los templos en los que se adoraban a los traficantes de la fe y a los negociantes de la salvación quedaron enterrados bajo toneladas de arena, y los peces no volvieron a rendir culto ni fanatismo a ningún tiburón. Los pececitos reclutados por los tiburones dejaron las armas,
y nunca volvieron a oprimir con ellas a los de su propia especie. La hegemonía tiburón terminó y los tentáculos de la bestia uno a uno se rompieron. Sin el valor impuesto a las falsas perlas con las que oprimían a los peces, sin grupos tiburones que los dividieran, sin ídolos que adorar y sin peces que los apoyaran con armas, los tiburones perdieron el control e inevitablemente terminaron depredándose los unos a los otros hasta quedar extintos. Pasaron varios años desde la valiente hazaña del gran pez. Las acciones de conciencia colectivas de los peces les permitieron encontrar la paz, el amor y la armonía que buscaban. Tenían la capacidad de convivir, de ser justos, ecuánimes y tomar sabias decisiones para el bien común. Fue entonces como en un maravilloso prodigio los osados pececitos vieron nacer los gobiernos de conciencia. Dedicado a todos los seres humanos que tienen ojos y no ven. A los que tienen oídos. Esta es la labor pedagógica que hace el periodismo investigativo y alternativo, Decisiones. Recordemos jocosamente lo que nos decía Julián Rodríguez, ¿no? Ese artista, cantautor sevillano, en una de sus parodias. Cuando llega a América Latina, gozaban los nativos del oro, riquezas, sus mujeres, su armonía hogareña. Llega el conquistador con la cruz y la lanza y la espada, le dice cierre los ojos, le entrega la Biblia, cierra los ojos, cuando los abre ya no tenía ni tierra, ni oro, ni riqueza, ni armonía en su familia. Bien, les habló Rodolfo Poveda, director y presentador del programa Decisiones. Queremos decirle a todos que se inician las fiestas navideñas con las novenas, nos unimos a esa celebración y fiesta familiar. Igualmente queremos que en esta Navidad continúe el proceso de paz que permita liberar al pueblo de esa tiburocracia para construir un país y una sociedad más justa y más equitativa. Un feliz fin de semana para todos esos amigos que nos escuchan en Colombia y en otros países. Un abrazo fraternal de Navidad y estaremos, recuerden, dentro de los 8 días siguientes. Saludo para todos.